Continuando con nuestro problema, ahora que mezcla dos mecanismos de transferencia de calor, que es convección y radiación. Tenemos el siguiente enunciado. Una placa cuadrada de aluminio de 0.2 metros de lado y 0.01 metros de espesor se encuentra dentro del horno. La placa está inicialmente a una temperatura de 30 grados centígrados. El horno se mantiene a una temperatura constante de 250 grados centígrados. La superficie de la placa tiene una emisividad de 0.8. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre la placa y el aire del horno es de 20 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Nos pide calcular la tasa de transferencia de calor total a la placa, es decir, el calor que emana el horno hacia la placa. Muy bien, como siempre vamos a recopilar primero nuestros datos que nos dan. En este caso tenemos el lado de la placa, que equivale a 0.2 metros. El espesor de la placa, que lo simbolizamos con la letra T minúscula, que es igual a 0.01 metros. La temperatura inicial de la placa, T inicial a 30 grados centígrados. En este caso lo vamos a transformar a grados Kelvin debido a que el coeficiente de convección que estamos trabajando tiene los grados en Kelvin. Es muy sencillo realizar este cálculo, simplemente a la temperatura que tú tengas en centígrados le vas a sumar 273.15, que es el valor de Kelvin. En este caso, 30 grados centígrados más la suma de 273.15 grados Kelvin nos da un total de 303.15 grados Kelvin. Haciendo lo mismo con la temperatura del horno, que es de 250 grados centígrados, le sumaremos la cantidad que acabo de mencionar y nos da 523.15 grados Kelvin. La emisividad de la placa es de 0.8 y, como dije, el coeficiente de convección es identificado con H, que es igual a 20 watts por sobre metro cuadrado grado Kelvin. Y ahora, aquí como extra, vamos a utilizar un dato, que este dato se puede encontrar tanto en libros, en internet, dependiendo del tipo de información, de fuente de información al que se recurra, tendrá unos ligeros balances, pero en general la constante de Stefan Boltzmann es equivalente a 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin elevado a la cuarta, y se identifica con la letra sigma minúscula. Ahora bien, para empezar el procedimiento, lo que vamos a hacer es calcular el área total de la placa de dos lados. ¿Por qué de dos lados? Porque la placa está dentro del horno, es decir, recibe calor constante de ambos lados de la placa. Calculamos el área con la fórmula de 2 por L a la 2, es decir, multiplicamos 2 por el total de la placa de los lados, que es de 0.2 elevado a la segunda potencia. Y esto nos da el resultado de 0.08 metros cuadrados, es decir, el área que recibe el calor. Ahora continuamos calculando la transferencia de calor por convección. En este caso, la utilizamos con la ley de Newton, que, como bien sabemos, la calor de convección, la transferencia de calor y flujo, se calcula con los datos de la coeficiente de convección H, el área, multiplicado por la diferencia de la temperatura. En este caso los ubicamos inicialmente ya como son, que es la temperatura del horno, que en este caso es de 523.15 grados Kelvin, y la temperatura inicial, la cual se le resta, que es de 303.15 grados Kelvin. Haciendo la respectiva sustitución, tenemos el siguiente enunciado. Y haciendo la respectiva despeje y sustitución y ahora multiplicación, sabemos que 20 por 0.08 por 220, que es la diferencia entre estas dos temperaturas, nos da el resultado de 352 watts de transferencia de calor. Ahora que hicimos la transferencia de calor por convección, vamos a seguir con la de radiación. El flujo de calor por radiación se calcula con la siguiente fórmula. La emisividad multiplicando a la constante de Stefan Boltzmann, multiplicando al área, y que esto se multiplica a la vez por la diferencia de la temperatura del horno elevada a la cuarta, menos la temperatura inicial también elevada a la cuarta. Haciendo la respectiva sustitución, tenemos 0.8 por 5.17 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta, por 0.08 metros cuadrados, multiplicado por la diferencia de 523.15 grados a la cuarta, menos 303.15 grados Kelvin elevado a la cuarta. Haciendo esta primera parte, obtenemos que esto se puede reducir a 6.717 por 10 a la 10, con el trabajo de los exponentes claramente.
Y resolviendo para esta ecuación, tenemos que Q radiación es igual a 0.8 por 5.17 por 10 a la 8 por 0.8 por 6.717 por 10 a la 10, lo que obtuvimos aquí. Y haciendo la operación, obtenemos que el calor transmitido por radiación es de 243.7 watts. Ahora, para calcular el flujo de calor total, como hemos visto en las clases, la fórmula que debemos utilizar es calor de convección más el flujo de calor por radiación. En este caso tenemos ambas, ya las sacamos, simplemente pues sumamos. El calor total igual a 352 watts más 243.7 watts nos da el total de 595.7 watts, que es la tasa de transferencia de calor total a la placa. Haciendo el análisis dimensional correspondiente, tenemos que en primera parte, por convección, en la fórmula, las unidades utilizadas, podemos despejar para metros cuadrados, se cancelan, los grados Kelvin también ambos se cancelan, y solo quedamos con los watts. Continuando ahora con radiación, vemos que en la fórmula, usando las unidades correspondientes que tiene, podemos despejar igualmente metros cuadrados, K elevado a la cuarta, que se elimina, y queda watt, que multiplicado por 1, pues queda obviamente solamente como watt. Y esto corresponde pertinentemente a las unidades de transferencia de calor.